Bien, Parashá Kitizá es una parashá que en continuidad, y esto es algo muy importante. Esto es algo que es extremadamente importante. El hecho de que nosotros estemos sobre una parashá en particular, pero que no la desliguemos de las anteriores. Es muy, pero muy, muy importante. Cuando daba la introducción, el Eterno ponía en mi sentir la necesidad de transmitir el mensaje. Venimos de Bereshit, donde hemos sido capaces de conquistar al Yetzer Hará. Ahora en la dignidad de la conquista del Yetzer Hará, porque hemos posicionado al Yetzer Hatov conduciendo, tomando la rienda de este ser integral, entonces somos dignos de redención. Y la redención pues viene a ser un conjunto de instrucciones que se vienen dando en un conjunto de parashot que hemos estado presentando desde que comenzó el Shemot. Y veíamos la semana pasada la ausencia plena de Moshe y en la anterior la ausencia plena de Aarón. Pero el Eterno viene nuevamente a sorprendernos en la Parashá Kitizá y nos viene a decir: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Vuelve a aparecer Moshe. Y vaya con qué ímpetu, y vaya con qué majestuosidad, con la intención de poner en contexto algo que los sabios, ojo con esto, porque este es uno de los grandes mensajes que tiene esta Parashá Kitizá. Los sabios nos hacían saber la necesidad de la emuná jajamín. Y uno de los aspectos que más se destaca aquí es precisamente, y uno pudiera verlo como una negativa, pero es un valor súper agregado que nos da el Eterno a propósito de la gran comisión de lo que es abominación para Hashem, que es Abodá Zará, el becerro de oro. ¿Está bien? Es decir, ¿por qué ocurrió el becerro de oro? El becerro de oro ocurrió porque no se hizo caso de esa premisa fundamental que todos los Yehudí tenemos que tener. Y es emuná jajamín. Es decir, si hay alguien importante dentro de la comunidad, es aquel que lidera. Y si alguna característica tenía Moshe, era precisamente esa posición de liderazgo. Entonces el error se comete precisamente ¿por qué? Porque no se siguió las instrucciones que Moshe dejó abajo, y en esta parashá entonces se nos está demandando fundamentalmente tres cosas. Es paciencia, disciplina y obediencia. Anoche yo veía cómo de manera magistral se daba una ponencia respecto de un tema para tratar de convencer a cientos, por no decir miles, a lo mejor miles lo verán, de que definitivamente la Torá ya no sirve, ya no tiene vigencia. Es triste. Es triste porque cuando yo entiendo y leo, porque es que tú dices, ya va, espérate, el ponente, es decir, el que está cautivando ese tan impactante auditorio, tiene mucho conocimiento de escritura. Pero sorprendentemente ese conocimiento de escritura no lo ha conducido a entender que aquí existen dos cosas. Es la ley mosaica como solución parcial de un gran problema que tenemos todos los seres humanos por no seguir las instrucciones del Eterno, y que esa solución parcial viene a ser completa luego, y hay un tema aquí que es muy delicado y que debemos entender, luego de la aparición de Yeshua en el escenario, que viene a ser el complemento que necesitaba esa solución parcial que Moshe nos trae. Y el gran problema aquí viene a ser básicamente la falta
de conceptualización puntual respecto de la comisión del error. Y es que en hebreo se habla de Jatá, se habla de Olá, se habla de Abón, se habla de Pesá. Es decir, fíjense que he mencionado 4 diversas formas de cometer el error. Moshe nos viene a poner en contexto el conocimiento necesario a través de la ley que el Eterno, no es la ley de Moshe, el Eterno usó a Moshe. Le dio para que supiéramos cómo resolver de manera parcial el problema. Y es que el problema, desafortunadamente, nos lleva a la muerte. Si no hay otra forma, y la misma Torah nos lo hace saber. La paga del pecado es definitivamente la muerte. Y ahí sí vale entonces tomar en contexto la palabra pecado para resumir todas estas 4 que mencioné en uno y que finalmente entonces podamos entenderlo. Pero que si yo no entiendo que hay Jatá, que hay Abón, que hay Pesá, entonces yo no voy a saber a qué se está refiriendo todo esto. Entonces, la ley mosaica o la ley que Dios, el Eterno, le entregó a Moshe, nos ayuda a resolver estos 3, excepto uno. Y ese uno es el que nos viene a conducirnos si no lo resolvemos. Y esta era la gran preocupación del pueblo judío. ¿Okay? ¿Cómo hago para eximirme de ser caret, cortado del pueblo? No había solución. En la ley mosaica no había solución. Entonces era necesaria la adicional promesa del Eterno que se cumpliera para que finalmente nosotros pudiéramos encontrar en el sacrificio de Yeshua el rescate definitivo de la muerte eterna. Nos los hace saber de manera implícita en la Torá y nos los viene a especificar de manera muy puntual, y esta es la fe en Isaías 59:20. Yo enviaré a Sión un Goel. ¿Por qué la necesidad de enviar a Sión un Goel? Obviamente porque partiendo de esa necesidad era que se iba a resolver esa faltante en la ley mosaica que nos iba a permitir definitivamente a ser rescatados de el pecado, es decir, de la muerte eterna, por ese preciso pecado que es el de Pesha, el de Peshaín, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo entendamos, que lo tengamos bien claro, porque el hecho de que Yeshua haya hecho el sacrificio y finalmente nos haya dado ese privilegio de ser rescatado de la muerte eterna no necesariamente significa que está siendo eximido de los otros pecados. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder ser eximidos de esos otros pecados? Necesitamos Torah. Si yo no tengo Torah, yo no voy a saber conducirme apropiadamente para que finalmente pueda ser digno de los privilegios que Yeshua alcanzó por el sacrificio que hizo en el madero por nosotros, para nuestro rescate. Y no es que Él murió y ahora entonces yo, pues como Él lo hizo todo, yo soy feliz y ya yo no tengo nada que hacer. Tienes demasiado que hacer. Y eso que hay que hacer es exactamente lo que el Eterno nos está demostrando en Bereshit, ahora en Shemot, en Génesis y Éxodo, y nos viene diciendo en cada una de esas parashot cómo conducirnos de manera adecuada. Vimos la semana pasada entonces que ya teníamos un territorio específico, físico, delimitado, ¿verdad? Y luego vimos entonces cómo deberíamos conducirnos dentro de ese territorio específico para que finalmente pudiéramos alcanzar la promesa del Eterno que dice: construyan para mí un templo y yo moraré en medio de ustedes, dentro de ustedes. Y esto es obviamente metafórico. ¿Por qué? Porque entendemos entonces que el Eterno le reveló a Moshe el diseño perfecto del alma para que a partir de ese diseño fuera que se estableciera un templo físico y que finalmente nosotros, partiendo de la praxis dentro de ese espacio, entendamos que la atención debe estar focalizada fundamentalmente en este templo, que es nuestro cuerpo, que es el cuerpo maravilloso, espectacular,
e insuperable que nos dio el Eterno para que nos conduciéramos dentro de la dimensión física y que finalmente pudiéramos conquistarla para Él. Y esa es la gloria del Eterno. Que sus criaturas conquisten, a propósito de las instrucciones que Él da, el mundo físico y se lo presentemos al Eterno en bandeja de plata. Eso es exactamente lo que nos está orientando el Eterno en todas estas parashá. ¿Ok? Entonces, la semana pasada veíamos cómo nos enseñaba a cómo conducirnos dentro del templo. Pero ahora, en esta parashá, nos viene a decir exactamente tres cosas que son muy importantes para que nosotros nos conduzcamos en consecuencia según Él quiere. Y en la parashá Kitizá, ¿ok?, están sucediendo exactamente tres cosas. Kitizá, Egel y Rab Berahamim. ¿Qué es Kitizá? Kitizá es una intención sostenida en procura del Eterno hacia nosotros, de que despierte en nosotros esas ganas por elevarnos. ¿Ok? Ya tienes el espacio físico donde te vas a desarrollar según instrucciones dadas en Tetzabé. Ahora te voy a decir cómo vas a hacer para que puedas conducirte apropiadamente dentro de ese templo y que no falles en la intención. La Torá, para ser, la que tuvimos ahorita aquí afuera, para ser finalmente digna de recibir cada una de las letras que recibió, ella tenía que ser expuesta durante un tiempo prolongado, digo el pergamino, a sal, cal y estiércol de perro. ¿Ok? Luego entonces de haber sido fermentada por un tiempo prudente, ahora es digna de ser pasada a las manos del sofer, el que va a escribir la letra. Y esa letra que luego se escribe en ese pergamino es la que finalmente santifica a ese pergamino. No somos menos. Es decir, las letras de la Torá son las que a nosotros nos van a dar santificación. ¿Está bien? Es decir, así como este pergamino fue expuesto a sal, cal y estiércol de perro por un tiempo suficiente, de manera que la fermentación fuera una realidad, así nosotros, es decir, estamos expuestos al estiércol continuamente en el mundo donde nos desenvolvemos. Por eso la necesidad de la conquista del Yetzer Hará. Porque la tentación está allí. Y si tú no dominas tu Yetzer Hará, lamentablemente pues vas a sucumbir. ¿Ok? Entonces, estos tres eventos, Kitizá, que es la intención de la elevación, pero en la dignificación, Egel, que es el error que se comete a propósito de incluso todas estas instrucciones, pero que era necesario para que entendiéramos que hay que obedecer al Eterno en una instrucción puntual que en la Parashá Yitro nos dio Éxodo 25, creo que es el versículo. De todas maneras creo que lo tengo por ahí y ahorita se lo demuestro. Y finalmente Rab Berahamim, que es la gran misericordia del Eterno, donde me voy a deleitar. Yo no sé si ustedes van a aguantar, yo no sé si a mí me van a aguantar aquí un rato más, pero es que esta parte es tan hermosa, que cuando la entiendes, no vas a poder querer mantenerte distante de la Torah. ¿Ok? Estamos hablando de Kitizá, Egel y Rab Berahamim. Esos son los tres eventos que suceden en Kitizá. Esos tres eventos es una intención sostenida de elevación, una comisión de un error y el tikkun del error. Entonces, nuestra atención debe estar concentrada siempre que leamos Torah. Y el privilegio que tenemos de las porciones de las parashot es que podemos limitarnos a leer en un espacio de tiempo de 8 días una porción que perfectamente yo en una oportunidad que daba, déjame quitarme esto, en una oportunidad que yo daba instrucciones al respecto, ellos me preguntaban cómo hacían para hacer de manera más apropiada la lectura. Es simple,
si tienes una porción, esa porción, una parashá, te dice, va de el capítulo tal y versículo cual al capítulo tal, finalmente, y un versículo en punto específico. ¿Qué hago yo? Agarro y enumero todos los versículos. Una vez que enumero todos los versículos, es decir, que tengo la totalidad de versículos, desde este capítulo hasta este último capítulo, entonces yo agarro y lo divido entre 8. Y ahora tengo 8 días para leer un número determinado de versículos y analizarlos puntualmente. Entonces, en esa profundidad inevitablemente voy a hacer detalles en cada uno de los versículos, pero al final, y esta es la parte más importante, porque tú pudieras reducirlo a 5 días, por ejemplo, para que te queden 2 días, para que tú hagas un análisis al final y puedas ver de manera general lo que leíste y en conclusión poder hacer esto que yo, por ejemplo, hago. O sea, ¿cuáles son los eventos que se destacan en Kitizá? Se destaca Kitizá, se destaca Hegel y se destaca Rabbi Hamim. ¿Ok? Aspectos fundamentales. ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? Porque yo necesito entender el mensaje que el Eterno me quiere dar. Y si yo no lo busco, entonces me voy a perder en la letra. Me voy a perder en la lectura. Simplemente me aburriré leyendo una cantidad de textos que resultan, tengo que decirlo, con el permiso del Eterno, en muchas oportunidades para mí aburridísimo e inentendible. Porque cuando me empeño a leerlo, entonces definitivamente voy a tomar de parte de él, porque es él, a través de su libro, a quien se encarga que yo finalmente pueda entenderlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Kitizá? Y vamos a entrar específicamente en estos 3 eventos, ¿ok? Es importante entender aquí estos conceptos que hemos venido destacando en las parashot anteriores, es decir, Erev Rav, si se recuerdan, ¿verdad? Que puntualmente establecíamos dentro de la Torah una sola vez que aparecía esa frase, Erev Rav, y que luego, a propósito de entenderlo, finalmente concluimos que para seguir manteniendo ese término que es sumamente importante, ¿por qué? Porque a partir de ese término yo entiendo la necesidad del tikkun. O sea, tú no vas a entender, tú no vas a necesitar, tú no vas a creer que necesitas tikkun a menos que tú entiendas esto. ¿Okay? Entonces se sigue manteniendo ese concepto aún en esta parashá Kitizá, es decir, Erev Rav Ha'am, que es el término al que se refieren cuando hablan del pueblo, que si uno lee en español y uno no toma en consideración la Zohar HaKodesh, entonces lamentablemente termina uno perdido también. Porque ahí específicamente 2 términos es Ham y Bene Israel para referirse a las acciones puntuales que se están ejecutando dentro del escenario y que a partir de esas acciones, entonces yo voy a entender de quién me están hablando. Pero si la traducción de Erev Rav, Ha'am y Bene Israel se resumen finalmente en pueblo y yo cada vez que leo en español leo pueblo, me estoy perdiendo todo. Entonces, necesario el recuerdo de esto, que hagamos énfasis en puntualmente tener una Torah que nos permita leer en español, pero que a la vez abajo podamos ver que en hebreo, en fonética, no necesariamente con la letra hebrea, sino que la fonética, y te ayuda a entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, muy necesario. Entonces, Kitizá dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Volvió a aparecer Moshe. ¿Ok? Kitizá et Rosh Bene Israel. Voy a leer. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, ya ahí hay una pérdida total de información, porque aquí dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. No dice Bayomer, pero me tradujeron Bayomer. Dice, y habló el Eterno. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo no tengo en consideración ese criterio de la Zohar HaKodesh, yo digo, ya va, ¿está hablándole o se le está revelando? Porque hay una gran diferencia. ¿Ok? Hablarle es en términos eminentemente físico y no en una revelación. ¿Por qué Moshe terminaba con el rostro incandescente que no podía nadie verlo? ¿Por qué? ¿Ah?
Porque había no Bayomer, había Baidaber. Es decir, se le revelaba el Eterno a Moshe. Entonces, no te vas a impregnar si es Bayomer, pero si es Baidaber, te vas a impregnar. Así que tenemos que buscar nosotros, aprender de la Torah y buscar la forma de ver cómo hacemos para que finalmente seamos impregnados. Y Kitizá viene a ser la instrucción precisa para que tú finalmente alcances de Hashem el Baidaber. ¿Ok? Entonces dice, Kitizá et Rosh Bene Israel, cuando formes el censo de los hijos de Israel, esta que estoy usando, obviamente me está dando contextos puntuales, es decir, dice Kitizá et Rosh Bene Israel, pero otras traducciones, cuando formes el censo de los hijos de Israel, dicen del pueblo. Te perdiste una gran información específica e importante, que es de relevancia. Entonces, Bene Israel liv kudideyen benami ish kofer nafsho. Voy en español. Y mire que hice énfasis en una palabra. Ojo con esto. Cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, y cada uno pagará el rescate de su vida. Dice su vida. Yo no sé qué es eso cuando me dicen vida. Es decir, es muy genérico en términos en español. Pero cuando yo voy al hebreo, encuentro que dice kofer nafsho. Se está refiriendo puntualmente al nefesh. Nafsho es plural. Nefesh es singular. ¿A qué se está refiriendo específicamente? Cada uno pagará el rescate de su vida. ¿A quién? A Adonai. ¿Cuándo? Cuando fueran empadronados. ¿El rescate de su vida o el rescate de su sangre? El rescate de su alma. Puntual. Es muy específico el Eterno. ¿Ok? Entonces, entiéndanlo por favor, entonces, cuando fueron empadronados, porque para que no haya en ellos mortandad al contarlos. Entonces aquí el Eterno está diciendo, tendría que decir Kitipor el Rosh, pero no dice Kitipor, es decir, cuando te cuente, no, dice Kitizá, cuando te eleve. ¿Qué significa esto? El Eterno de facto, comenzando la parashá Kitizá, nos está diciendo, esta es la acción que tú tienes que ejecutar para que finalmente pueda ser elevado. ¿Cuál es la necesidad? Hacernos una ejad con el Eterno, para que finalmente Él pueda tener un templo digno donde posarse y cumplir su promesa de vivir dentro de nosotros. Entonces, es elevación lo que el Eterno nos está demandando. Esa aspiración a esa divinidad que es la que debemos buscar. ¿Está bien? Entonces, pagará el rescate de su vida a Adonai cuando fueren empadronados. Aquí hay un detalle que nos hace saber, es que si te cuento, en el conteo puede haber una pérdida importante. La pérdida importante es la bendición que regularmente sucede en nosotros. Es decir, los milagros que día a día pasan son la resultante de que no somos empadronados continuamente. ¿Ok? Lo voy a repetir nuevamente porque más adelante está la enseñanza puntual que nos va a permitir vivir una vida de santificación, y esa tiene que ser la intención de todos y cada uno de nosotros, porque el Rab de Rahamín al final también va a involucrar esta acción. ¿Está bien? Entonces, pagará el rescate de su vida al Eterno cuando fueren empadronados. Si yo cuento puntualmente, ahí estoy quitando el milagro, es lo que me está diciendo el Eterno aquí. Estoy quitando la bendición que puede haber en ustedes. ¿Cómo les explico esto? Imagínense que ustedes, por ejemplo, cargan, nosotros los hombres, una cartera guardada en el bolsillo, ¿verdad? Esa cartera está ahí con el dinero guardado. ¿Qué hace ese dinero? Me bendice.
¿Por qué? Porque cuando yo lo necesite, voy a meter la mano y ¡boom! Lo usé para bendición. Pero yo camino, la saco, se me cae, no me doy cuenta, me voy. ¿Dónde quedó la cartera? En un espacio público. ¿Qué va a pasar con la bendición en público de esa bendición que estaba dentro de esa cartera? Se despilfarra, se desparrama, se pierde. Ya el privilegio de la bendición se perdió. ¿Por qué? Porque ya se expuso al conteo público. Es decir, va a pasar ahora cuando lo exponemos al juicio. Es lo que hacemos cada vez que empadronamos, cada vez que contamos, cada vez que procuramos ser, por ejemplo, obstinado en contar el dinero que tenemos en la cuenta. ¿Lo están agarrando? Es decir, aquí hay un mensaje, pues, y ese mensaje nosotros tenemos que agarrarlo. Ahora, obviamente no nos distraigamos con las bendiciones que a continuación pueden suceder a propósito de entender esto, porque el objetivo es el templo. ¿Ok? Entonces, si yo voy a contar, tengo que tener cuidado con esto, porque H me está diciendo, cuando vayas a contar en la sinagoga, no lo hagas. Y si lo vas a hacer, hazlo con mucho cuidado, para que ellos no sean objeto de la maldición que va a pesar por hacer algo contrario a lo que yo te estoy recomendando, dice Adonai. ¿Ok? Entonces, seguimos. Todo aquel que fuera incluido entre los empadronados de edad de 20 años. Vamos con esto. ¿Qué está procurando aquí el Eterno? Está procurando rescates de vidas. ¿Cuáles? Puntualmente, aquellos de 20 o más. No antes. A lo mejor la contaminación antes de los 20 no es tal. Tal vez pudiera ser suficiente como para que sigas conduciéndote y asegurar una vida aún en santidad. Pero después de los 20 el Eterno dice, tengan cuidado. Hay que hacer esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? 20 años de edad en adelante dará la ofrenda apartada para el Eterno. Una vez más, ya hablamos de terumá y hablamos de la calidad de la ofrenda. ¿Sí? Si se recuerdan, hablábamos de la ofrenda dorada o de oro, la ofrenda de plata y la ofrenda de bronce. ¿Sí? La ofrenda de cobre. ¿Ok? Exacto. Entonces, eso ya lo tenemos definido. Aquí vamos a entrar otra vez en terumá. ¿Sí? Les voy a leer en hebreo. Kol haover al hapkudim mi benrin chana bemala yiten truma. Adonai. ¿Ve? Misma palabra que estamos usando allá. Entonces, dice en español, los empadronados de edad de 20 años en adelante darán la ofrenda apartada para Adonai. Ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda? El rico no va a aumentar, el pobre no la va a disminuir. Es decir, todos son iguales a los ojos del Eterno. No me importa cuánto material tenga. Todos van a aportar la misma cantidad. ¿Ok? A fin de hacer, ¿qué? ¿Qué van a hacer cuando entreguen? ¿Y qué es lo que tienen que entregar para que finalmente suceda lo que debe suceder? Y esta es la parte espectacular. Cuando tú lees y tú dices, wow. Dice, el rico no aumentará, ni el pobre disminuirá de la mitad de un ciclo. Mira que dice la mitad, no dice un ciclo. Es decir, está teniendo más cuidado aún con lo que acaba de decirnos ya. Tengan cuidado cuando se cuenten, ¿verdad? Y si lo van a hacer, háganlo con discreción, porque es que cuando tú metes un ciclo, entonces ya tú dices, es uno de fulanito. Pero si metiste medio, tú estás protegiendo tu privacidad. ¿Está bien? Entonces, la mitad de un ciclo para dar la ofrenda apartada para el Eterno a fin de hacer expiación por vuestras nafshoteihem. Nafsho. Otra vez. Almas. Es decir, está tomando la misma palabra que ya nos hizo saber. ¿De qué está hablando el Eterno? Está hablando puntualmente de, aquí viene el templo, el asiento de tu Neshama, donde se enciende el fuego, que es el similar al atrio o el patio donde se hacen los sacrificios, que se someten luego al fuego. ¿Cierto? Entonces dice,
vas a dar la mitad de un ciclo. ¿Por qué el Eterno quiere que hagamos esto? Porque yo les hablaba la semana pasada de, creo que sí, Éxodo 20, no lo tengo aquí, y les hacía saber que decía que el Eterno no quiere que hagamos ídolos delante de Él. ¿Por qué? Dice, porque yo, Adonai, tu Elohim, es decir, el Dios que te creó, sé qué es lo que creé y sé cuáles son las consecuencias de hacer idolatría. Por si te queda dudas, te dice después, no tuerzas la ley, es lo que te dice. O sea, yo soy Adonai quien perdono la iniquidad, pero no voy a darte por inocente, es decir, al malo no lo voy a dar por inocente. Entonces voy a visitar esa iniquidad, esa torcedura que hiciste de los padres en los hijos hasta la cuarta generación. Y les puse 3 ejemplos de 3 eventos científicos que pusieron en contexto que eso es una realidad. ¿Ok? Pero que 3.300 años atrás el Eterno ya nos los había dicho. Entonces, hay que hacer por cuanto es inevitable que seas víctima de la idolatría. Es decir, tú tienes que ser expiado de idolatría. Esto es literalmente lo que el Eterno nos está diciendo. Claro, es idolatría como el pecado de mayor abominación para el Eterno, pero que también otros más, porque estás inevitablemente expuesto. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú me tienes que entregar un ciclo, la mitad, no uno, la mitad. ¿Por qué? Porque uno te expone al público, uno te expone a la maldición, uno te va a exponer al riesgo de volver a caer. Entonces es la mitad de un ciclo. Ahora, ¿qué viene a ser un ciclo? Un ciclo viene a ser algo de valor. ¿Qué es eso de valor? Eso de valor es una moneda. ¿Cómo nosotros recibimos sueldo o salario? Vamos a llamarle salario. Nosotros nos esforzamos, nosotros trabajamos, nosotros sudamos y después de eso, toma tu recompensa. ¿Sí? Salario, ¿por qué salario? Sal es melech en hebreo. ¿Sí? Trabajo es melajá. ¿Con qué te pago? Con melech. ¿Y por qué te tengo que pagar? Porque de ti melech salió. ¿Y dónde estaba el melech? En el nefesh. ¿Me están agarrando? ¿Sí? Es decir, cuando tú me das medio ciclo, de acuerdo con el Eterno, tú estás haciendo un sacrificio. Y esta es la razón por la que desafortunadamente nos cuesta tanto dar dinero. Porque el dinero viene a ser la recompensa o la retribución que el otro te da por cuanto tú en tu esfuerzo consumiste sangre. O sea, cuando tú sudas, tú estás eliminando componentes de la sangre. ¿Tienen duda? Yeshua en el Getsemaní, ¿qué le pasó? Sometido a un estrés que es más o menos lo parecido al esfuerzo, solo que fue al extremo del estrés y producto del exceso de radicales libres, bajo esa condición de estrés que vivió a propósito de ver lo que le iba a pasar, terminó. Se llama hematohidrosis, es decir, sudó sangre. Entonces, eso es exactamente lo que pasa. Es decir, tú pierdes tu sangre en el esfuerzo que haces en una melajá, en una labor, y finalmente entonces en contraprestación te dan un ciclo o cualquier otro valor. ¿Ok? Vale. Entonces te doy esto por cuanto tú me diste a mí esto. ¿De acuerdo? Entonces el Eterno aquí nos está diciendo la forma como tú vas a poder purificar el templo donde yo necesito habitar es entregándome a mí parte de la sangre tuya. Entonces, ¿dónde está representada físicamente la sangre? Está representada en esa moneda de valor que tienes contigo. Ese es un ciclo.
en este caso, que tiene un valor actualmente, ¿ok? Y tomarás el dinero de la expiación de parte de los Bene Israel y los emplearás ¿en dónde? En el servicio de la tienda de asignación, en el templo. Y servirá a los hijos de Israel como memorial, no se va a olvidar. O sea, nosotros tenemos que hacer esto delante del Eterno, pero que tenemos que entregárselo a alguien. ¿A quién se le está entregando ese dinero? Entonces fíjense que hay criterios, hay factores, hay aspectos a tomar en consideración para que finalmente suceda. ¿Sí? Es decir, tienes que dar algo, se lo tienes que dar a alguien en un espacio determinado y una cantidad determinada para que finalmente suceda la expiación. ¿A quién se lo tienes que dar? ¿Ah? A un levita. ¿Quién era Moshe? Un levita. ¿A dónde debe ir entonces de preferencia esa ofrenda, ese diezmo, ese maaser? ¿A dónde debe ir? A un levita. Esa es lo ideal. Pero no necesariamente significa que tendríamos que estar enfrente de un levita y el templo en consecuencia para que finalmente eso suceda. Porque si yo no tengo en mi comunidad un levita, yo tengo un rabino, que es lo más cerca que está de un levita, que viene siendo formado por Am Israel, por las autoridades competentes de Am Israel, por el rabinato de Israel. Ese es nuestro Ratan Ben Abraham. Y a él tenemos que rendir. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esto, yo estoy haciendo, se llama, recuerdo el tema, la palabra en hebreo puntual, pero es la expiación de tu alma a propósito de las instrucciones que el Eterno nos gira para que finalmente entonces nosotros lo hagamos, ¿ok? Entonces, tomarás el dinero de la expiación de parte de los hijos de Israel para el Eterno, para hacer expiación por vuestras almas. Entonces, cuando yo entendí en la Parashat Tetzaveh que yo llevo memorias celulares impregnadas en mí que me están haciendo fracasar, que me están conduciendo y están saboteando mi posibilidad de prosperidad, que me están conduciendo a enfermedades, que me están llevando a debilidad, entonces yo tengo necesariamente que buscar la manera de deshacerme de esto, porque el Eterno prometió vida y vida en abundancia. ¿Está bien? ¿Cómo hago? Aquí el Eterno nos está diciendo cómo hago para yo deshacerme de esas memorias celulares. Y al final van a ver cuán impactante es lo que finalmente pone en contexto el Eterno por el error que se cometió al pie de Har Sinaí con el becerro de oro. ¿Ok? Vamos a pasar para no dilatarnos tanto. Entonces, dos temas a considerar, por supuesto, la trumá, es decir, la ofrenda, y la verajá. La verajá que se debe tomar en consideración porque es necesario que tú te santifiques haciendo esto y que finalmente entonces puedas tomar en consideración estos consejos para que tu vida sea de bendición para ti, es decir, refuá shalema, abundancia de parnasá y prosperidad y consecuentemente empoderamiento a través de quién, del Ruach HaKodesh que va a morar en ti, porque eso es lo que prometió el Eterno. Entonces, la santificación del nombre del Eterno es lo que finalmente termina sucediendo a propósito de mi intención de expiar mis pecados, ¿verdad? Con el Eterno. Entonces, una moneda, ya vimos entonces que representaba el fuego que hay dentro de mí, ¿sí? Que es mi nefesh, porque finalmente para que los alimentos se conviertan en sangre tienen que pasar por el fuego. Por eso dice nefesh. No habla estómago, no habla hígado, habla puntualmente nefesh. ¿Cuál es el asiento del nefesh? El estómago y fundamentalmente el hígado, que es por donde se purifica la sangre para que finalmente sea enviada al resto del cuerpo. Miren qué hermoso. Es brutal. O sea, el Eterno nos está diciendo aquí exactamente cómo tenemos que hacerlo. Entonces, ahora,
yo voy a santificar el nombre del Eterno cuando yo entrego ese medio ciclo o medio shekel. Porque eso es parte de mi fuego, ¿cierto? Entonces, ese fuego, mira qué hermoso, viene a representar la yod. ¿Sí? La monedita de medio ciclo. Esa es la yod. Mi mano viene a representar la hei. ¿Sí? Mi brazo viene a representar la vav. Y la mano que lo recibe, la otra hei. ¿Se dan cuenta qué pasa cada vez que hacemos Tumá, que hacemos maser, que hacemos, sedacá, ¿sí? O sea, que damos diezmo, que damos ofrenda, ¿sí? Que hacemos un acto de justicia, santificamos el nombre del Eterno. Entregamos, ¿qué entrega? Entregas la mitad de fuego, porque sabes que viene de ahí. Es parte de tu sangre. ¿Está bien? Ahora el Eterno es quien va finalmente en su santificación a completar cuando la otra mano, que es la otra hei, finalmente reciba. Y en esa recepción, ¡boom!, se da la fusión y la energía necesaria que se debe crear para que finalmente sea invadido tu cuerpo y liberado de la contaminación está en curso entonces. ¿Ok? Bet Sedacá, Metzilá, Mimavet, dice Misley 10:2. ¿Sí? Proverbios, no Misley, sí. Pero la justicia libra de la muerte, esto dice Salomón. Es decir, definitivamente está allí en contexto que ese acto de sedacá, es decir, de justicia, es lo que finalmente nos va a librar a nosotros de la muerte. ¿Está siendo Shlomo ignorante de esto que yo les acabo de decir? En absoluto. Lo sabe, por eso lo dijo, por eso se escribió. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, en el caso de que vayamos a propósito de alcanzar ya la santificación de nuestro cuerpo por haber expiado con nuestra sangre, con el sacrificio? Entonces tengo que tener ahora cuidado de no seguir cometiendo errores. Y uno de los grandes errores que nosotros cometemos, por ejemplo, es la pasión de ir y meternos a cada rato en nuestra cuenta bancaria para ver los números. ¿Sí? Dice el Raj Simón Bayohai, todas las cosas del hombre que son ocultas, bendiciones posas sobre ello, y en lo revelado es juicio, que es lo que le dije de la cartera, que se caía. Entonces, en Misley dice 10:27, el temor de Adonai, y esa es la intención que busca Adonai cuando nos da la oportunidad de la santificación, es que alcancemos el principio de la sabiduría, que es el temor de él. Dice, el temor de Adonai prolonga los días, pero los años de los malvados serán acortados. El malvado es todo aquel que transgrede la Torah. O sea, no creas que no estás allí metido. Porque lo que allí se pone es iniquidad. Es decir, aquel que tuerce la Torah. Entonces, el temor de Adonai, es decir, si yo entiendo que al cumplir su voluntad yo quedo arropado bajo su manto de protección, ¿cuál es el temor? ¿De que me castigue o de no salirme de ahí? Porque si yo me mantengo allí, nada me va a pasar. Entonces, ¿cómo me mantengo allí? Me mantengo allí cumpliendo su voluntad. ¿Cómo hago para cumplir su voluntad? Pues seguir las instrucciones que está dando en la Torah. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la ley no puede nunca, lo dijo el maestro, ni una yod, es decir, la letra más pequeña en hebreo, de esas escrituras van a desaparecer? Pasarán cielo y tierra, pero esta palabra nunca pasará. Van a seguir estando allí. Dice el Talmud, a propósito de esta verajá, que aquel que entra a medir su granero debe decir esta verajá: sea tu voluntad, Adonai, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, enviar bendición sobre esta cosecha, pero antes de contar la cosecha. Porque si cuentas la cosecha antes, ya la bendición no tiene efecto, sino que la maldición tendrá lugar sobre ella, ¿ok? Entonces, eso es donde se apoya. Dice en Deuteronomio 28:8, Adonai enviará bendición sobre tus tesoros. O sea, no son caprichos, pues. Son deducciones puntuales de los sabios que se hizo a propósito de interpretar acertadamente la Torah. ¿Está bien? Entonces, hemos logrado la santificación del cuerpo a propósito de esta expiación que hicimos,
y logramos en consecuencia una bendición de parte del Eterno. Es decir, aquí hicimos el sacrificio que nos correspondía a nosotros, ahora entonces podemos ir al templo y en consecuencia, por cuanto Moshe hizo según las instrucciones seguidas, dadas por Adonai, y conforme a eso, el Eterno se manifestó. Fue cuando cayó la nube de gloria, ¿sabes? Sobre el Mishkan. ¿Ok? Es decir, viene la segunda parte. Viene la parte entonces donde el Eterno ahora va a ser, a propósito de yo haber hecho, porque es primero yo y luego él, a su manifestación y a cumplir su promesa de habitar en nosotros. Entonces, logran todo este espectáculo, logran toda esta sabiduría, logran tener ese conocimiento, logran hacer lo que deben hacer y vivieron toda la experiencia portentosa que vivieron a propósito de las grandes maravillas, milagros que sucedieron, incluyendo las plagas que tuvieron la oportunidad de ver, es decir, la manifestación del poder de Hashem. Sin embargo, muy cerca de Hashem, sin embargo, Ha'am, no Bene Israel, Ha'am, y lo pueden leer en las escrituras, cometieron el gran error. ¿Ok? Aún a pesar de haber recibido incluso los haceres Adibrot, que fue impactante, porque de acuerdo a algunos comentarios dicen que en reiteradas oportunidades esta gente murió mientras el Eterno se manifestaba. Por eso le decían a Moshe, no, habla tú, no sea que muramos nuevamente delante del Eterno. Entonces tuvieron todas estas oportunidades espectaculares de vivir la experiencia y ver todos estos portentos, todas estas manifestaciones, ver a Hashem, y sin embargo, aquí viene el gran error. Y este es donde se enfatiza la emuná jajamín. Es decir, Moshe te dijo, espérame. ¿Cuánto tiempo me vas a esperar? 40 días y 40 noches. ¿Sí? Según algunos sabios, algunos midrash dicen que es que alguna fuerza del mal por allá arriba se manifestó y puso una imagen de Moshe que estaba muerto. Y como habían 12 hechiceros que se convencieron en Egipto, por eso estaban allí, eran parte de Ham, de que Moisés era el más grande hechicero, entonces fueron con Moisés. ¿Ok? Pero entonces ese Ham es débil. Ese Ham no fue educado bajo los mismos conceptos y preceptos y ética y moralidad de los Bene Israel. Entonces, ante situaciones difíciles, su debilidad, aún cuando se supone deben estar en un nivel de fortaleza por todo lo que vivieron, sucumbe. Y ellos entonces incitan al pueblo a decir definitivamente, Moshe se murió. Vamos a, entonces dice, y vio el pueblo, y vio Ha'am, que Moshe tardaba mucho en bajar del monte. Y se reunió Ha'am junto a Aarón y le dijeron, levántate y haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya ocurrido. Entonces no es buscando al Eterno, porque no están acostumbrados a la divinidad, al poder en lo invisible, sino a la naturaleza poderosa. ¿Sí? Entonces, este Moshe, que es transparente al 100 y que le dice, yo soy el medio, pero para que alcances la divinidad, esa que no ve, pero Ha'am no estaba creyendo eso. Ha'am estaba creyendo era en Moshe. ¿Tienen duda? Veamos lo que dice. Y le dijo, levántate y haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, es decir, así como Moshe, pues. ¿Sí? Porque a este Moshe, que lo tenemos que sustituir con estos dioses, el varón que nos hizo subir, no fue Adonai, no fue Elohim, fue Moshe, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya ocurrido. ¿Ok? Y les dijo a Aarón, quitad los aros que hay en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos. Entonces se comete el error
¿sí? Se va a la condición de degradación. ¿Y por qué es abominación para Hashem? Hashem tuvo que esperar 26 generaciones luego de Adán para que el pueblo Bené Israel fuera finalmente digno de recibir la Torá. Y la reciben y le da todas las instrucciones, pero sorprendentemente Erez Rab viene a contaminar a Bené Israel y los hace caer en la tentación, porque es que no, tampoco están ellos exentos de la culpabilidad. Es decir, el nivel de santificación no era tal al punto que inevitablemente caen. Entonces es la pregunta que uno se hace hoy en día. Yeshua hizo todos los sacrificios, ya yo no necesito hacer más nada. ¿De verdad? ¿Tú te crees porque Yeshua hizo, tú eres tan santo como Yeshua y no va? Necesitas Torah. Necesitas seguir impregnando tu vida de esto para garantizar no sucumbir al pecado. Entonces, ¿qué es lo que finalmente hacen? Hay un versículo en el Salmo 106 que dice: La suegel behoreb beistahabu lemaseja baimru et kevodan betanicho. O sea, dicen, hicieron, esto es a propósito del becerro de oro, hicieron un becerro en Horeb, al pie del monte, se postraron delante de una imagen de fundición y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¿Qué necesidad hay de decir que un buey que come hierba? ¿Es que no sabemos acaso que el buey come hierba? Esto es para referirse exactamente a la degradación a la que lamentablemente el ser humano cae, postrándose delante de la tentación y procurando hundirse en la miseria de la naturaleza, porque se supone que es más poderosa. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque se supone que cuando tú comes, tú levantas, elevas y te metes la comida a la boca. Ellos querían hacer como el becerro de oro. Y esto es parte de lo que desafortunadamente hoy vemos con los Terian. Ese es el becerro de oro. Es decir, tú decidiste creer más en la naturaleza que en la majestuosidad de la divinidad, porque no la ves. Y qué fastidio tener que hacer todo lo que hay que hacer para alcanzar finalmente la divinidad. ¿Ok? Entonces, pasa todo esto y desafortunadamente entonces se comete el error, el Eterno se indigna, ¿verdad? Estoy parafraseando la Torá, y Moshe ve las consecuencias que inevitablemente está sufriendo el pueblo, y luego entonces de esas consecuencias, y me acelero un poquito para terminar, ¿verdad? Más rápido de lo estimado. Entonces, empieza la súplica de Moshe al Eterno para que finalmente les dé la oportunidad de ser liberado al pueblo del castigo divino que viene sobre ellos por el gran error. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro e hizo pregonar a Aarón, diciendo: mañana tendremos fiesta para el Eterno. Esto es parte del error, ¿ok? Y madrugaron al día siguiente y ofrecieron holocausto, porque esta es la parte donde tú dices definitivamente lo que les apasiona es la miseria, el instinto, la complacencia del ego, y que es que no es que nosotros estemos exentos de eso. Esa es una realidad para nosotros hoy en nuestros días, pero que nosotros tenemos que tomar esto en consideración para procurar evitar también el seguir cometiendo el mismo error, porque no es que pasó allá y hoy no pasa, sigue sucediendo. Madrugaron al día siguiente, ofrecieron holocausto, presentaron sacrificios de paces, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y después se levantaron, dice, a jugar. La palabra en hebreo que sale ahí es letzahek. Cuando uno de los sabios observaba, uno de los reyes observaba a Isaac, el rey Abimelech, dice que Isaac estaba metzahek con Rebeca. Y acá claramente significa reír, se supone, ¿verdad? Pero cuando tú entiendes que hay una relación entre esposos, entre pareja, eso significa algo un poco más íntimo. Y la palabra la raíz de esta palabra es relativa a piel. ¿Ok? Entonces, mexajé para el caso de Rebeca, y para el caso del becerro de oro, lesajé, es decir, se pusieron a jugar.
No, Israel cuando leía allá arriba, leía juegos libidinosos. Eso era exactamente en lo que terminaron. Es decir, una lujuria, una jauría, deleitándose en el placer, porque lo que importa realmente era darle placer al cuerpo. El alma, eso no es realmente relevante, porque la naturaleza pues es lo que importa y es la cultura que traemos desde Israel. ¿Ok? Entonces, finalmente sucede todo esto, viene el castigo que va a pesar sobre ellos y Moshe empieza a clamar al Eterno para que no los elimine, porque el Eterno le dijo, este pueblo definitivamente hay que liquidarlo, completo, y haré de ti una nueva nación. Y Moshe dice, no puede ser, déjeme interceder. Y comienza a interceder. Y finalmente convence al Eterno y le dice, si he hallado gracia delante de ti, por favor, perdónanos. Y viene todo un concierto de eventos y versículos que tú lees allí en la Torá, hasta que finalmente Moshe logra persuadir al Eterno con su misericordia. ¿Ok? Entonces dice, y el Eterno descendió a la nube y estuvo con él allí y proclamó Moshe el nombre del Eterno. Luego de que el Eterno lo complace, porque dice, si he hallado gracia delante de ti, por favor, ten misericordia de nosotros. ¿Ok? Y le dice, bueno, está bien, te voy a complacer, pero ya yo no voy a ir contigo. ¿Sí? Delante de ustedes irá mi ángel. Pero es insistente y le dice, si tú no nos acompañas, yo no quiero ir. ¿Sabes? Entonces, claro, es toda esta exposición, este diálogo de Moshe con el Eterno, hasta que finalmente lo convence y sucede entonces. Y pasando, dice, cuando ya finalmente lo convence, dice, y el Eterno desciende en la nube y se estuvo con él allí y proclamó Moshe el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno delante de él, proclamó. Y esto es lo que alcanza Moshe por suplicarle al Eterno, desprender de él la máxima identificación de misericordia y se la pone en contexto. ¿Qué quiere decirle el Eterno a Moshe con esto? Le dice, esta es la forma como tú finalmente vas a alcanzar una posición conmigo, como vas a alcanzar finalmente una comunión. Es decir, no va a hacer falta solamente quitizá, pero que si tú usas esto es lo que finalmente va a destruir toda memoria celular que hay en ti, y entonces tú serás digno por defecto de hacerte una ejat conmigo. Es decir, el Eterno está diciendo, estas son mis características de Berajamín, de misericordia. Y como tú eres imagen y semejanza mía, la única forma en la que tú puedas hacerte fusión conmigo es usando estos atributos. ¿Ok? ¿Lo entienden? Es decir, yo puedo hacer cosas muy malas y van a desprenderse de mí energías negativas. Es decir, una creación, porque como imagen y semejanza de él, también soy creador. Entonces, cuando ejecuto una acción que involucra pensamiento y mente, es decir, ¿cómo se llama? Perdón, pensamiento y emoción. Cuando yo involucro esos dos aspectos, ese es el factor creador que nosotros tenemos. Entonces, si yo hago una maldad, yo involucro pensamiento y emoción. Cuando yo hago una maldad, yo creo un ser. ¿Verdad? Y esto, por ejemplo, es un poco para hacerle entender la misericordia de Hashem. Por ejemplo, dice, dentro de esos atributos de misericordia, dice, no sea bon. Entonces, ¿qué significa no sea bon? Dice, el Eterno carga con la misericordia. Eso es lo que traduce literalmente no sea bon. Perdón. El Eterno carga con la iniquidad. ¿Está bien? Entonces, cuando Él carga con la iniquidad, Él lo que está haciendo es, lo que tú creaste que es malo, yo responsablemente tengo que asumirlo, porque esa creación necesita vida. Y esa vida me demanda a mi sustento. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer en consecuencia? Si tú lo creaste, yo debería mandártelo a ti. Es decir, es tu creación, tú tienes la responsabilidad de darle vida, susténtalo tú. El Eterno no, el Eterno lo asume. Y estas son las hermosas cosas que pasan. Desafortunadamente el tiempo nos castiga y pues tenemos que concluirla aquí. Me gustaría seguir adelante, pero en contexto, esto es exactamente lo que logra Moshe, luego entonces del Tikkun, del becerro de oro,
y se manifiestan las misericordias del Eterno para que nosotros tengamos un modelo perfecto a seguir y en base a imitar al Eterno según esos virtudes de misericordia, logremos en consecuencia la unión con el Eterno. ¿Ok? Shabbat Shalom. En otra ocasión será. Puede ser mejor, pero no. Baruch Hashem, tremendo. Eso es, vamos a continuar el servicio. Página 69. Maxi Kadesh, página 69. Amén. ¿Cuánto tiempo? Amén. Amén. Yeche me raba me varale lanle alme almaya. Jibara bellita vas bellit bellitro man bellina se bellita dar bellita le bellita la cheme de cucha beriju. Amén. Lamin kolbir hata bechirata ti behata beneha matada minal alma benru. Amén. Amén. En que Elohenu, en que Adonenu, en que Malkenu, en que Moshienu, mi que Elohenu, mi que Adonenu, Mikelkenu, Mikemoshienu, no del Elohenu, no del Adonenu, no del Malkenu, no del Moshienu, Baru Elohenu, Baru Adonenu, Baru Malkenu, Baru Mochienu, Atau Elohenu, Atau Adonenu, Atau Malkenu, Atau Mochienu, Atau Cheno, Tata Contera en Sion, quien le genena Kibamo, Etoret, Atau Adonai Elohenu, Cheitiru Aboteno Lefaneja, Et Ketoret Asamin, Bisman Chevedamidas, Kayan, Kacher, Sibitotanayat Moshe, Nebiach, Kakatubetoratach, Adonai nuestro Elohim, delante de quien nuestros ancestros quemaban el sahumerio de especies aromáticas en la época cuando el santo templo existía en Jerusalén y el Mizcán en el desierto, tal como lo ordenaste por medio de tu profeta Moshe, como está escrito en la Torah. Vayomen Adonai el Moshe, Kaglejas Amin Astatu Helet, Behel Benas Amir Bonasaka, Badle Vallille, Beasita, Otake, Toret, Rocas, Masroqueame Bulataor Kodesh. Adonai dijo a Moshe, toma para ti especies, bálsamo, níquel, aromático, gálbano, especies de incienso puro. Las medidas serán iguales entre sí, con ellas harás sahumerio, una mixtura santa y pura de especies, obra de perfumero, mezclada.